Buenos días, hermanos, bienvenidos a este lugar una vez más. Qué bendición el que nos podamos reunir, qué bendición el volvernos a ver y qué bendición el poder encaminar nuestros pies en la búsqueda del Señor. Su palabra dice que le busquemos mientras pueda ser hallado y creo que estamos a tiempo de poder buscar su presencia. Quiero invitarles a que se puedan poner de pie y que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 95. Salmos, capítulo 95. A usted que nos ve en casa, que está a través de nuestras redes sociales, también le invito a que pueda acercar su Biblia y abrirla en el libro de los Salmos, en el capítulo 95. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza, nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masa. Dios dice, en aquella ocasión, sus antepasados me pusieron a prueba, a pesar de que vieron lo que hice. Durante 40 años estuve muy enojado con ellos y al fin les hice ver que vivían en error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los había hecho descansar. Amén. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, amado Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de podernos reunir una vez más para poder aprender de tu palabra, para poder adorarte, para poder cantar a tu nombre. Señor, sabemos que aunque no te vemos, tú estás aquí, tú estás en este lugar, tu presencia está moviéndose en este lugar y en nuestras vidas. Lo creemos por la fe. Gracias, Padre eterno, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque por ese sacrificio hoy podemos confiar en una salvación. Hoy tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ha sentido la necesidad de buscar tu presencia. Por aquellos que están a través de las redes sociales, también muchas gracias, Señor, porque tú has inquietado sus corazones para poder hacer esa inversión económica, de poder ver el servicio de hoy. Muchas gracias, Padre eterno, por la vida de cada uno y te pedimos, Señor, que tu presencia gobierne y reine en nuestras vidas y en este lugar, que podamos olvidarnos de lo que está allá afuera y enfocarnos en poder recibir de parte de ti y entregar, Señor, lo que traemos también para ti. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. Quiero invitarle a que pueda voltearse al que tiene detrás, al que tiene al lado, y que pueda saludarlo ahí con su mano, que en sus ojos se vea que hay una sonrisa en sus labios, ya que no podemos vernos bien la cara, pero en los ojos se nota cuando alguien está sonriendo. Damos la gloria al Señor porque si hoy estamos aquí
es porque Él ha sido bueno y fiel con nosotros. Hoy estamos con vida, no estamos enfermos de gravedad. Y si usted viene enfermo, créale al Señor que Él puede sanar toda enfermedad que pueda estar aquejando nuestro cuerpo, porque Él nos ha dado libertad, y la libertad que tenemos en el Señor es para siempre, es verdadera. Libertad.
Sé que me haría
tuya, Señor, que tú lo hagas conforme
iglesia, Señor, que todos podamos sentir, Padre eterno, qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. Muchas veces, Señor, tú quieres sanar el interior para poder sanar lo físico. Muchas veces, Señor, tú trabajas con nuestras emociones para seguir trabajando, Señor, en nuestro cuerpo. Ayúdanos a entender tus planes y tus propósitos, porque sabemos, Señor, que hemos venido a este mundo con planes y propósitos definidos de parte tuya, porque no somos un error de la naturaleza, porque no somos un guión torcido, Padre eterno, porque somos hechura de tus manos y porque nuestro embrión vieron tus ojos desde que estábamos, Señor, en el vientre de nuestra madre. Tú cuidaste de nosotros y tú sigues, Señor, teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, no nos asegura que no vamos a tener dificultades, pero nos asegura que tú vas a estar con nosotros en medio de las dificultades. Nuestra barca no se va a hundir si tú estás con nosotros, Señor, si tú eres el capitán de esta barca. Ayúdanos a tener fe, Señor, que nuestra fe sea fortalecida en esta mañana. Hoy fortalece, Señor, espiritualmente aquel que se siente débil, aquel que siente que no avanza, aquel que cree, Señor, que tú no estás haciendo nada. Fortalece su fe, Señor, fortalece la fe de tus hijos, aquellos que tienen enemigos ocultos. Señor, confunde a esas personas, confunde a todo enemigo oculto, a toda persona que esté maquinando impiedades en contra de nosotros, tus hijos. Somos un remanente pequeño, Señor, que ama adorarte, que ama buscar tu presencia, que ama reunirse para adorarte y exaltarte, Señor. Eres el único digno de recibir toda la gloria y el honor. Y sabemos, Padre, que tú estás aquí. Tú te mueves, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Tu presencia está en esta mañana llenando todo vacío, restaurando aquel que se siente agobiado, trayendo sanidad completa, trayendo sanidad integral. Muchas gracias, Señor, por esta presencia gloriosa, que nadie salga como entró, que tu palabra venga a impactar nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno. Señor eterno, que podamos poner atención a esa comida espiritual que tú has preparado para nosotros. Utiliza, Señor, a nuestro pastor como un canal poderoso de bendición para nosotros, que podamos entender, Señor eterno, que podamos escuchar y poner atención, pero sobre todo poner en práctica, Señor, lo que aprendemos en este lugar. Muchas gracias, eterno Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por dejarnos sentir tu presencia en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en la vida de cada uno. Llena sus copas de aceite, Señor. Llénanos de tu presencia. Necesitamos de ti, Señor. Solamente nos podemos reunir una vez por semana y necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos que tú llenes nuestras vidas, Señor eterno, que ese aceite fluya constantemente y que el hecho de no podernos reunir todos los días no haga que solo te busquemos los domingos, sino que te busquemos todos los días de nuestra vida, Señor. Que sea el anhelo de nuestro corazón poder entrar en tu presencia, en los atrios de tu presencia, con gozo, con alegría, y poder adorarte, Señor, estando en nuestra casa, estando, Señor, en donde estemos, donde nos movamos. Que nuestra vida sea, Señor, una vida de adoración, una vida de búsqueda de tu presencia. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén.
Él se mueve en nuestras vidas, Él se mueve en este lugar. Igualmente, aquellos que están detrás de cámaras, allá en las redes, que el Señor les bendiga y que puedan también disfrutar de la presencia del Señor allá en sus hogares. Voy a dejar el tiempo a nuestro pastor y disfrutemos de esta comida espiritual que el Señor tiene para nosotros. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Entonces pueden dar una gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno saludarles a cada uno de ustedes. Una mañana un poco extraña, ¿no? Un poco de frío. Creí que iba a llover por un momento. No sé si va a llover. Pero qué bueno, mis queridos hermanos, que ustedes puedan hacer el esfuerzo de estar aquí. También a los que nos acompañan a través de las redes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un privilegio poderles saludar y qué bueno que aparten este tiempo para poder alabar al Señor y poder escuchar también el consejo de su palabra. Mis amados hermanos, pongámonos de pie y quiero que por favor vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Hemos estado avanzando en el Sermón del Monte. Yo no sé si usted se acuerda cuando empezamos en el capítulo 5, ¿no? Y yo dije, bueno, bastante camino por recorrer, pero ya vamos por el capítulo 7 y también ya estamos por terminar el Sermón del Monte. Un buen desafío es estudiar todo el Evangelio de Mateo. Amén. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hoy me voy a centrar en el versículo 6, pero quiero que leamos nuevamente todo del versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, este texto es importante, hermanos, y es en el que me voy a centrar en esta mañana. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana, por este día, porque tus bondades, Señor, son innumerables. Señor, gracias por el regalo de la salvación, por permitirnos estar en este lugar. Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos, de escuchar tu palabra, Señor, con libertad, con gozo, con alegría, Señor, porque hemos terminado una semana con paz, con bendición, porque tú has sido bueno, Señor, y maravilloso, porque tú guardas de nuestras vidas, Señor, porque tú proteges nuestras vidas. Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu dirección, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, Señor, para entender, comprender, poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy les quisiera hablar sobre evaluar
de manera apropiada a los demás. Creo yo que es importante esto, evaluar de manera apropiada a los demás. Jesús, hermanos, a continuación aborda un problema y el extremo contrario de juzgar hipócritamente, la ingenua aceptación de personas, escuchen bien esto, sin discernir su verdadero fondo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona, por ejemplo, por su forma de vestir? ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona y uno dice, es que saber, pero me cae mal? No sé si les ha pasado, ¿verdad? No sé, pero me cae mal. ¿Por qué saber, pero le cae mal? Es importante, hermanos, entonces, poder de una manera genuina discernir el fondo de las personas. El Señor, hermanos, nos demanda un discernimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Y creo yo que este versículo 6 de eso se trata, de un discernimiento de lo bueno y de lo malo. Tenemos que discernir. Siempre en el capítulo 7, quiero que me acompañe al versículo 15. Y vamos a leer del versículo 15 al 23. Escuche las palabras de Jesús. Guardaos, ¿de quiénes, hermanos? De los falsos profetas. ¿Hay falsos profetas entonces? Sí. Y la Biblia dice que tengan cuidado. Guardaos, dice Jesús. Hay falsos profetas, hermanos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Escuche esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice, hermanos? Entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Acuérdese que está hablando de los falsos, ¿qué? De los falsos profetas. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos qué? Milagros. Está hablando de profetizar, está hablando de echar fuera demonios y está hablando de hacer milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante el discernimiento, mis queridos hermanos. Es muy importante. La iglesia de Jesucristo, hermanos, no a todo le debe decir amén. Y se lo he dicho. Aquí, hermanos, usted tiene que evaluar mi enseñanza, mi prédica. Si es una enseñanza bíblica o no. Usted tiene que discernir. Todo, hermanos, el que venga a este lugar, usted tiene que discernir si realmente lo que está enseñando es bíblico. Y hemos puesto el ejemplo de los hermanos de Berea, ¿no? Que ellos discernían
Esto tenemos que hacer cuando escuchamos una enseñanza, una prédica en la televisión, una prédica en la radio, en la internet, cuando leemos un libro. Tenemos que discernir, porque eso no es palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento, porque en su mundo cotidiano, hermanos, en el mundo cotidiano de Jesús, los discípulos tendrán que hacer constantes evaluaciones. Hay que evaluar constantemente entonces si lo que estamos escuchando, hermanos, realmente es una enseñanza bíblica. Es interesante, estos textos, hermanos, son muy interesantes y ya llegaremos a estos textos a estudiarlos más a fondo, pero se habla de aquellas personas que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros, dice la Escritura, mas el Señor no los conocía. Y si usted asiste, hermanos, a una campaña, ¿verdad?, a un lugar, imagínense, donde hay profecías, donde se echan fuera demonios y donde hay milagros, usted dice, aquí seguro está el Señor. Pero debemos que estar despiertos, mis queridos hermanos. Y por eso el discernimiento de espíritus es bien importante. Debemos de ser sabios y juiciosos. En primer lugar, hermanos, el texto, estoy en el capítulo 7, versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros. Fuerte esta palabra de Jesús. No deis los santos a los perros. Aunque para el lector moderno, hermanos, muchas veces nos cuesta entender un poco esto. La mención de perros trae a la memoria la imagen de animales de compañía bien aseados, bien bonitos, ¿no? Pero en el mundo antiguo, los perros, hermanos, vivían en los basureros, corriendo por las calles y escarbando entre los desechos para encontrar comida. Por eso cuando se habla de un perro, hermanos, y nosotros como latinoamericanos sí estamos más acostumbrados a esto, se está hablando, hermanos, también de un animal impuro, un animal inmundo. En el tiempo antiguo estos perros andaban en los basureros buscando comida, eran perros sucios. Y por eso, hermanos, es de que Jesús habla aquí y dice, no deis lo santo a los perros. No me pierda ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 7, pero quiero que me acompañe al libro de Salmos, Salmo capítulo 59. Salmo 59. Cuando tenga me puede dar un fuerte amén. Amén. Salmo 59, versículo 14 y 15. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacien, pasen la noche quejándose. ¿Se da cuenta cómo habla aquí? Ladren como perros. Anden ellos errantes para hallar qué comer. La figura, hermanos, entonces del perro es un animal inmundo, es un animal impuro, es un animal que andaba buscando alimento en los basureros. Y este es el ejemplo que pone Jesús entonces cuando hace la mención de los perros. Estos perros andan escarbando entre los desechos para encontrar comida. Hablar de alguien, hermanos, como un perro en el tiempo antiguo era un grave insulto que reducía a la persona al nivel más bajo de la sociedad. Cuando alguien le decía, hermanos, a otra persona perro, lo que le estaba diciendo es: usted es lo más bajo en el nivel social. Esto lo podemos observar en Segunda de Samuel. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel.
capítulo 16. Capítulo 16 y versículo 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, escuche esto: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré, ¿qué dice? Y le quitaré la cabeza. ¿Quién es este perro? Dice aquí Abisaí. Es tremendo, hermanos, porque era un insulto. Ahora Jesús lo utiliza como una metáfora. Cuando a alguien se le decía perro, era una humillante etiqueta para aludir a quienes estaban fuera de la comunidad de Israel o eran enemigos de él. Es interesante también porque todo aquel que no era israelita era tratado, hermanos, también como un perro. Los enemigos, hermanos, del pueblo de Israel también eran tratados como perros. Todo aquel que no era judío era un perro. En este contexto, hermanos, la referencia aparece entonces un poquito más amplia. Regresemos a Mateo. Estamos en Mateo capítulo 7, en el versículo 6. Aquí, hermanos, la referencia parece un poquito más amplia, por cuanto incluye a todos los que son hostiles a los discípulos de Jesús. Es interesante porque todo aquel que es hostil a un discípulo de Jesús, Jesús les llama perros. Es fuerte la palabra, ¿no? Y les dice perros. En este contexto, hermanos, la expresión también lo sagrado, el texto dice: no deis lo santo a los perros, alude muy probablemente al mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino, hermanos, es aquí lo santo, indicando que este santo mensaje no debe de ser corrompido por quienes son hostiles a la invitación de Jesús o a quienes lo han rechazado. Hay gente, hermanos, que no quiere saber nada del Evangelio. Hay gente que no le interesa realmente el Evangelio. Y Jesús dice: no deis lo santo a los perros. Quisiera que sonara menos fuerte, ¿no? Pero así es como lo dice Jesús: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Debemos de saber, hermanos, inclusive, y debemos de tener mucho discernimiento también a quienes les compartimos el Evangelio. Porque hay personas, aunque usted les dé 100 argumentos, 1000 argumentos, simplemente no quieren saber nada del Evangelio y siempre van a rechazar a los discípulos de Jesucristo. Siempre he contado esta experiencia, pero se me venía a la imagen, hermanos. Estábamos en una jornada médica. Yo estaba tratando de evangelizar a una señora. Yo le decía: ¿usted de alguna vez ha mentido? Y ella, con su expresión así negativa, ¿verdad?, me dijo: yo nunca he mentido. ¿Usted alguna vez ha robado? No, yo nunca he robado. Entonces entendí que realmente ella no quería saber nada del Evangelio. Esta mujer es perfecta, entonces, ¿verdad? No tiene necesidad de Jesús por su perfección, y entendí que no quería saber nada del Evangelio. Hay personas así, mis queridos hermanos, no quieren saber nada del Evangelio.
rechazan el Evangelio, rechazan a los discípulos de Jesús. Son hostiles a la invitación de Jesús y lo han rechazado. Han rechazado a Jesús, por lo tanto también rechazan a sus discípulos. Jesús, hermanos, reafirma entonces la imagen del perro. Es interesante porque aquí hay una imagen paralela con la del cerdo. Jesús usa la metáfora del perro, pero también usa la metáfora del cerdo. Ni echen sus perlas a los cerdos, dice Jesús. En el mundo antiguo, nuevamente, la noción del cerdo, hermanos, es muy distinta de la que suscitan personajes del ámbito de la animación, como el cerdito, ¿no? No sé si usted alguna vez vio Porky, ¿cómo era? El cerdito valiente. En el mundo antiguo, hermanos, el cerdo tiene otra connotación. Inclusive nosotros nos comemos los chicharroncitos, ¿verdad? O unas carnitas, pero para el tiempo, hermanos, este tiempo, y para el judío, vemos de que el cerdo es un animal inmundo, un animal impuro, que ni siquiera, hermanos, ellos se atrevían a comerlo, porque era un animal impuro. Y Jesús, hermanos, ahora también habla a través de estas metáforas y menciona al perro y también menciona al cerdo. Y dice, ni echen sus perlas a los cerdos. Está hablando de lo santo y está hablando también de las perlas. Muy probablemente, como lo he dicho, se está refiriendo al evangelio del reino de Dios. Aunque la carne, hermanos, de cerdo era muy apreciada por muchos pueblos del mundo mediterráneo, los judíos la rechazaban. Posiblemente porque como los perros, también los cerdos, hermanos, eran animales que escarbaban en la basura. Esta es una característica de los cerdos, ¿no? Andan buscando en la basura, entre la suciedad, viendo qué comer. Sus hábitos, hermanos, omnívoros hacían que en ocasiones los cerdos se alimentaran de carne en descomposición, una práctica, hermanos, que era detestable para los judíos. Los cerdos, hermanos, inclusive podían ser peligrosos porque arrasaban con los campos. Los cerdos salvajes, hermanos, arrasaban con los campos, arrasaban con las siembras. Quiero que me acompañen nuevamente al Salmo 80. Salmo capítulo 80, versículo 13. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Otras versiones son más explícitas y muestran, hermanos, cómo el puerco destrozaba los sembradíos. Era un animal perjuicioso. Y cuando se desmandaban, hermanos, porque muchas veces estos cerdos también se movían en las calles de las ciudades, eran a menudo, hermanos, también responsables de la muerte de niños, dicen los historiadores. Imagínense un gran cerdo. Yo no sé si usted ha visto, pero hay cerdos que tienen bastante cuerpo. Y máximo los cerdos, hermanos, salvajes, que son muy hábiles. Imagínense en qué momento puede golpear a un niño y lo puede matar, le puede pasar encima. Se los comen, las orejas, se comen las orejas, los dedos, las partes más blandas. Son destructivos entonces los cerdos, y por eso es de que Jesús habla, hermanos, de los perros y de los cerdos.
Las perlas, hermanos, simbolizan el valor del mensaje del reino de los cielos. El mensaje del reino de los cielos tiene un gran valor, y por eso es que Jesús, hermanos, habla de perlas. Yo no tengo idea, hermanos, realmente, por muy sencilla que sea una perla, estoy hablando de las perlas genuinas, qué precio puede tener, por muy sencilla que sea. Pero las perlas, hermanos, pueden ser de mucho valor. Quiero que nuevamente vayamos al Evangelio de Mateo. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Las perlas, hermanos, vuelvo a repetirlo, simbolizan el valor del mensaje del reino de los cielos. Siempre en el Evangelio de Mateo vamos al capítulo 13. Capítulo 13 y versículo 45 y 46. También el reino de los cielos, escuche esto, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Pero escuche esto, hermano, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Interesante, ¿no? El reino de los cielos dice que es semejante, se compara a un mercader que busca buenas perlas. Pero halló una perla preciosa. ¿Está refiriendo a qué? Al reino de los cielos. ¿Qué hizo? Vendió todas las perlas que él tenía, y con ese dinero entonces pudo comprar, hermanos, esta perla preciosa. Así es el reino de los cielos. Es una perla preciosa. Algo tan valioso, hermanos, que no debería entregarse a quienes no muestran ningún precio por ella. Con el rechazo de este mensaje demuestran cuál es su naturaleza. Los discípulos de Jesús no consideran que tales personas sean bestias, sino que simplemente responden con su actitud. Sus acciones, hermanos, les señalan como enemigos del reino de los cielos. Hay personas que realmente son enemigos del reino de Dios, del reino de los cielos. En otros pasajes de la Escritura, la Escritura, hermanos, también se relaciona a perros y a cerdos. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías 66, capítulo 3, versículo 3, perdón. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como que se ofreciere sangre de cerdo. Hermanos, esto es la detestable, ofrecer sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Leamos el versículo 1 y versículo 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y después viene el texto que leímos, mis queridos hermanos, y cómo hace referencia al perro y también a los cerdos. Vamos al libro de Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. A revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El puerquito está feliz en la sociedad. Esa es su naturaleza. La extraña conducta, hermanos, de estos animales salvajes producía temor, porque su intensa voracidad podía llevarles a atacar y a devorar, inclusive, como lo decía mi esposa, a devorar inclusive seres humanos. Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículo 16 y 17. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadando mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, dice el texto. Es interesante los ejemplos que da Jesús, mis queridos hermanos, con respecto entonces a los perros y también a los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice Jesús. Y con esto voy concluyendo. Esta imagen, hermanos, o las imágenes que pone Jesús, advierten a los discípulos del peligro que suponen aquellos que han rechazado el mensaje del reino de los cielos. Es una advertencia sobre los peligros de un celo mal encaminado en la proclamación del evangelio del reino, aquellos cuya sola intención es el escarnio o la ridiculización o algo peor. Como hemos visto a lo largo del Sermón del Monte, Jesús, hermanos, traslada al corazón la fuerza motivadora para el discípulo, de modo que lo que impulsa la obediencia comienza con la obra de Dios en la persona interior. Ahí es donde empieza la obra de Dios en la persona interior. Los verdaderos discípulos, hermanos, entonces, no juzgan inapropiadamente los unos a los otros. Estamos aquí, hermanos. No juzgan inapropiadamente los unos a los otros, puesto que han experimentado la misericordia y el perdón de Dios, y extenderán a los demás esa misma misericordia y ese mismo perdón en una actitud de agradecimiento a Dios. Quiere decir, mis queridos hermanos, que si nosotros hemos sido tratados con gracia y con misericordia, la pregunta es: ¿cómo deberíamos de actuar nosotros con nuestro hermano entonces? Con misericordia y también con gracia. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 7, versículo del 1 al 5. Los verdaderos discípulos, hermanos, también aprenden a discernir la conveniencia o no de compartir su evangelio a quienes son propensos
a burlarse de él, según el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, escuche esto, y se vuelvan y os despedacen. Porque hay gente, hermanos, que es enemiga del Evangelio. Pensando en esto, hermanos, es que hay personas que hay gente que no les importa los argumentos, no les importa la palabra de Dios, por ejemplo, les importa sus tradiciones. Estaba poniendo a pensar yo en esto, ¿no? Hay gente que no le importa si es bíblico, si no es bíblico. Para ellos lo más importante es su tradición, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas, hermanos, y muchas veces yo lo escuché cuando decían: yo prefiero ver a mi hijo borracho y tirado ahí en una esquina, en una banqueta, que verlo ser evangélico, ¿no? O que verlo con una Biblia en la mano. Son enemigos, hermanos, del Evangelio. Vuelvo a decirlo. Y aunque usted le presente 10, 100, 1000 argumentos buenísimos, no los van a aceptar muchas veces. Ahora, hermanos, quisiera reflexionar un poco. Y creo que en esto necesitamos un equilibrio. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Necesitamos un equilibrio. Los equilibrios son importantes en la vida. En esta sección nos encontramos con varias cuestiones que demandan el equilibrio de dos verdades. Uno, dice la Escritura, y es lo que yo entiendo, es que no debemos juzgar, dice el versículo 1 del capítulo 7. Ya expliqué la importancia de la palabra juzgar, dictar sentencia. ¿Se acuerda de eso? El libro de Santiago es claro y dice: ¿quién te ha puesto a ti como juez? No debemos entonces juzgar en ese sentido, pero hemos de ser sabios y juiciosos, dice el versículo 5. Debemos de ser sabios y juiciosos, porque el verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ¿qué, hermanos? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se da cuenta del equilibrio que debemos de tener, hermanos? Y le pido al Señor que me esté dando a entender, ¿no? Hay un equilibrio. Yo no soy juez para dictar sentencia, pero también, hermanos, debemos de ser sabios y juiciosos. Pero ¿en dónde debe de empezar, hermanos, el juicio? Diríamos, es con nosotros mismos. Porque Jesús dice: primero saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para ser, hermanos, un juez cabal, debe conocerse la acusación, contar con todas las pruebas, escuchar las ambas partes. Estamos aquí, hermanos. Se lo vuelvo a repetir. Se debe de conocer la acusación, contar con las pruebas, escuchar ambas partes, y se pronuncia entonces un veredicto imparcial. Después, aplicar la sentencia según la ley. Aunque Jesús, hermanos, prohíbe un juicio absoluto, porque nosotros no podemos hacer un juicio absoluto.
que solo Dios puede llevar a cabo, este requiere, hermanos, de una evaluación relativa de la conducta de las personas. Por eso, hermanos, al dictar un juicio, nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Uno, de primero evaluar nuestras propias vidas y que no tengamos una gran viga y que estemos señalando, condenando a nuestro hermano que entonces tiene una astilla. Por otro lado, debemos de tener cuidado de conocer la acusación. Se tienen pruebas, escuchar ambas partes. Esto es algo, hermanos, que constantemente lo hablamos con mi esposa y yo le digo, pero ya escuchaste ambas partes, ya se escucharon ambas partes, hay pruebas, es que me contaron, es que me dijeron, es que fíjese que de aquí me contó que mi primo de la prima de no sé quién me contó, me dijo. ¿Le consta a usted? Yo recuerdo, hermanos, hace un tiempo en una clase nos pusieron a hacer un ejercicio y nos presentaron en un video, hermanos, para que nosotros pues diéramos nuestra opinión sobre los pastores más ricos, creo que era del mundo, y había que hacer una evaluación. ¿Y qué se pensaba de estos pastores? Ahora mi respuesta era simple, yo les decía, yo personalmente no puedo juzgar y no puedo evaluar porque no conozco, por ejemplo, su ministerio, yo no conozco sus estados financieros, yo no conozco si hay corrupción ahí en su ministerio o no, si ellos están robando el dinero, no, simplemente porque tengan mucho dinero no quiere decir de que ellos estén robando el dinero. No sé si me estoy dando a entender, mis queridos hermanos. Como diría un profesor abogado, cuando yo digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano. Y eso es cierto, mis queridos hermanos. No sé si me doy a entender. Eso es importante. No hemos de dar, dice Jesús, lo sagrado a los perros o las perlas a los cerdos. Escuche esto, hermano, y aquí es donde tenemos que tener el equilibrio. Porque sin embargo, hemos de proclamar constantemente el Evangelio con amor, incluso si son nuestros enemigos. Y eso es lo que dice el capítulo 5. Vamos al capítulo 5, estamos en el Evangelio de Mateo. Versículo 5. Capítulo 5, perdón, y versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí viene nuevamente, hermanos, el equilibrio. Debemos de compartir el Evangelio. Con la persona que muchas veces está borracha, con la persona que muchas veces es agresiva, inclusive
con aquella gente que nos ha maldecido muchas veces. Y ese es el equilibrio, hermanos, que veo yo que debemos de tener. Equilibrio difícil. Un antiguo dicho afirma: nunca intentes enseñar a cantar a un cerdo, porque pierdes el tiempo y molestas al cerdo. Por más que se esfuerce usted a enseñarle a cantar a un cerdo, no lo va a poder, va a perder usted su tiempo y va a molestar a ese cerdo. No obstante, de quienes podríamos, hermanos, considerar perros o cerdos, responderán a las perlas que tenemos. Escuche esto, mis queridos hermanos. No debemos de hacer juicios apresurados. ¿Estamos aquí? No debemos de hacer juicios apresurados. Es que este es drogadicto, ¿verdad? Es que esta es prostituta. Es que este es homosexual. Es lesbiana. Cuidado. No debemos de hacer, hermanos, prejuicios o juicios apresurados. Recordemos, y esto es importante, que Jesús, hermanos, vio una actitud mucho más prometedora en los recaudadores de impuestos, que eran bien transeros, en los pecadores, y el mejor de los ejemplos, hermanos, que digo yo se puede poner, es el ladrón que estaba a la par de Jesús allá en la cruz. Quizá más incluso, hermanos, de lo que veían ellos mismos, que en los dirigentes religiosos, ¿quiénes rechazaron el evangelio de Jesús? Los dirigentes religiosos. Por eso se lo vuelvo a repetir: no deberíamos de hacer juicios apresurados. Cuidado, porque quienes tendrían que haber aceptado el mensaje, el evangelio de Jesucristo, hubieran sido, hermanos, los maestros de la ley, hubieran sido los religiosos de su tiempo, pero fueron quienes lo rechazaron, y constantemente, hermanos, lo estaban a él rechazando y estaban en contra de su mensaje. Inclusive, hermanos, lo llevaron hasta la cruz. Pero los rechazados, los marginados, sí aceptaron el mensaje de Jesús. Maravilloso, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a no hacer juicios apresurados. A veces nos dejamos ir solo por la vista. En el internet, yo no sé si usted ha visto, pero a veces hay algún tipo de juego de observación, y donde le preguntan a usted, hacen la pregunta: de estas 3 personas, ¿quién cree usted que es el delincuente? Interesante, ¿no? Aparece un hombre con saco, con corbata, una mujer bien arreglada, bien vestida, bien elegante, y aparece alguien con tatuajes, con aretes. ¿Y uno qué dice, hermanos? Ese es el ladrón. ¿Se da cuenta cómo es que hacemos juicios, hermanos, tan rápido? Pero son interesantes esos juegos.
a veces, hermanos, porque nos damos cuenta que a veces hacemos juicios equivocados. Que Dios nos ayude. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, que tengan una excelente semana. Bendiciones.